Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Ya, ahora sí que sí, empezamos la última clase de puntaje NEM acá en Puntaje Nacional junto a los jóvenes que estaban viendo en el video de recién, junto a la Universidad Católica Silva Enríquez. Hay gente nueva en el chat, llegó gente nueva, incluso alguien desde Perú, así que saludos para todos ustedes, saludos para los que están desde siempre, saludos para los que están llegando a esta última clase, que es precisamente, además, el último repaso de la última unidad que revisamos en los contenidos de Puntaje NEM durante este tiempo que nos estuvimos acompañando. Y tal como es el título de la clase, el día de hoy, o en esta instancia, vamos a hablar acerca de literatura contemporánea, también conocida como literatura vanguardista. Partimos entonces la clase de hoy, tal como decíamos ahí en literatura contemporánea. La verdad, chiquillos, es que definir el concepto de literatura es un poco complejo, tal como habíamos dicho, ¿cierto?, en las primeras clases que estuvimos viendo este tipo de contenido. ¿Por qué? Precisamente porque la literatura es muy antigua, la literatura prácticamente nace junto a nosotros como humanidad. Pero en la antigua Grecia y en la antigua Roma, este término de literatura se relacionaba con el arte de la gramática y el arte de la retórica, es decir, con el arte del buen escribir y el arte del buen decir. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Se mezclaba, ¿cierto?, todos los textos, y todos los textos para ellos eran eran literatura. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Hacia el siglo XVIII, este término se empezó a separar. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Empezaron a aparecer ya directamente lo que nosotros conocemos como textos literarios, que es justamente lo que vimos en el repaso anterior. Entonces, la literatura actualmente nosotros lo reconocemos como conocimiento del mundo, es decir, de la realidad del mundo, de lo que a nosotros nos rodea, y además también lo conocemos bajo el término de la mímesis de lo posible o el dominio de la ficción. ¿Por qué? Básicamente porque la literatura lo que busca es recrear nuestro entorno, recrear nuestra realidad y agregarle este componente fantasioso que a nosotros nos hace imaginar todo lo que se nos va presentando en la literatura. Por esto se presenta este pacto de verosimilitud que hablábamos hace un momento, ¿cierto?, que hablábamos en la clase anterior que tuvimos, ya que nos presenta, si bien nos presenta nuestra realidad, nuestro entorno, también la va mezclando con elementos fantasiosos. Y esos elementos fantasiosos nosotros nos lo vamos creyendo, los vamos adquiriendo y lo vamos en el fondo haciendo propio. Por eso mismo, chiquillos, la literatura nosotros actualmente la conocemos bajo el término de lo que vendrían siendo los textos literarios, es decir, lo que vendrían siendo los géneros que tradicionalmente nosotros conocemos como literarios. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a enfocar hacia lo que son los géneros lírico, narrativo y también dramático. Ahora bien, la literatura, como decíamos, trata de representar la realidad. Pero no solamente realiza esto, sino que a su vez esta producción literaria se presenta bajo el término del contexto extraverbal, es decir, se presenta bajo todas las circunstancias que a su vez engloban su creación, es decir, tanto elementos del emisor, que en este caso vendría siendo el escritor, como elementos que al escritor le estén ocurriendo en su entorno. Desde ese punto de vista, entonces, todos estos elementos extraverbales o extratextuales afectan a la creación literaria, afectan a la presentación de lo que se va escribiendo. Por eso mismo, se presenta este elemento relacionado con lo que es el contexto de producción de una obra.
donde elementos que están fuera de la creación misma, es decir, no están dentro del libro, sino que están durante la creación de este libro, se van manifestando. Elementos como la biografía, es decir, la historia personal del creador, elementos estéticos, como los movimientos artísticos que se estén desarrollando mientras se está creando este libro, el género desarrollado, ¿cierto? Si es lírico, si es dramático, si es narrativo, y también los temas que abordan. Ciertas épocas literarias abordan ciertos temas. Por ejemplo, el realismo acá en América Latina tomó muy, y especialmente acá en Chile, tomó fuertemente el tema de la cuestión social, tomó fuertemente el tema de lo que ocurría en esta migración campo-ciudad, ¿cierto? Entonces se presentan también ahí los temas de los que se hablan. Características ideológicas, ya sea del entorno del autor o del mismo autor, es decir, se presentan los valores o la cosmovisión que este autor manifieste. Y además, cosas que ocurren. Y además se presentan también elementos de la historia misma mientras se va desarrollando la creación. Por eso, insisto, estamos hablando del elemento extraverbal o extratextual, como los hitos sociales y también la economía del periodo. De esta manera, nosotros vamos a ir reconociendo ciertas tendencias o ciertos periodos literarios bien marcados y bien preponderantes en nuestra creación literaria. Precisamente nosotros, tal como dice el título de la clase del día de hoy, vamos a ver las vanguardias literarias o la literatura contemporánea, y desde ese punto de vista entonces tenemos ciertos hitos sociales que se nos van englobando, pero otros siglos y otras épocas tuvieron otro tipo de movimientos como el ya nombrado realismo, el naturalismo, ¿qué más? La ilustración, el medioevo y así sucesivamente para atrás o para adelante independientemente. Y otro de los elementos extratextuales que influyen en la recepción de la obra y que influyen en cómo nosotros leemos la obra misma es el contexto de recepción, donde se encuentra este pacto que se genera entonces entre el autor de la obra misma, y cuando llega a nosotros como lectores. Textos muy contemporáneos, muy actuales, como los textos, por ejemplo, de magos, de brujas, de vampiros, de zombies que están tan de moda ahora, ¿cierto? Se están presentando todos en conjunto y están llegando a cierto tipo de lector que es un lector más bien juvenil. Pero ¿qué ocurre con textos muy antiguos como el Cid Campeador que son aún leídos? Afecta que nosotros tal vez no entendamos las palabras que aparecen ahí porque son de un castellano antiguo, por supuesto que afectan. Por lo tanto, en lo que es el contexto de recepción en nosotros como lectores, también nos afecta la cercanía o la lejanía que tengamos con esa creación misma. No afecta con el contenido del texto, sino que afecta a nosotros como lectores. Entonces, dijimos que hoy día nos vamos a enfocar a lo que son los textos o la literatura contemporánea. Para definir este periodo de tiempo, vamos a hablar acerca del periodo que abarca desde el año 1900 al año 1999. Cerramos en este año, pues el año siguiente tenemos un cambio de siglo. Eso no quiere decir que esta literatura del cambio de siglo, lo que llevamos de 17 años entre el 2000 y el 2017, no se englobe en esto, sino que han pasado aún pocos años para poder incluirla realmente a través de las tendencias que se vayan dando. Entonces, cuando hablemos de lo contemporáneo, nos vamos a enfocar en este periodo desde el 1900 al 1999. Entonces, los temas que nosotros vamos a ver más que nada y muy fuertemente en esta literatura contemporánea van a ser todos aquellos que están influidas por este contexto extratextual del que hablábamos recientemente. La historia influye sí o sí en la literatura. En el siglo XX hubo muchísimos adelantos científicos, hubo muchos conflictos bélicos, hubo muchos movimientos sociales, muchos movimientos políticos y muchos movimientos económicos. De hecho, prácticamente todo el siglo tuvimos
guerras. Tuvimos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, después la Guerra Fría. Cada país, eso a gran escala, porque después también cada país tuvo sus propios conflictos, etcétera, etcétera. Hubo muchos adelantos tecnológicos en el ámbito, sobre todo, de lo que es los medios de comunicación masiva. Hubo muchos adelantos científicos en el ámbito de la medicina. Cambió nuestra manera de experimentar la medicina y la salud, ¿cierto? También hubo muchos movimientos sociales a través de respuestas y rechazos frente a los conflictos bélicos que habían, elementos políticos. Aparecieron nuevos países, otros desaparecieron, y muchos conflictos económicos marcados fuertemente por lo que fue la crisis del año 1929, el conocido Jueves Negro, que a Chile llegó a golpear en el año 1933 y nos dejó en una bancarrota terrible. Entonces, si se fijan, todos estos elementos, si hacemos una raya, ¿cierto?, para la suma, quedamos con un saldo negativo, quedamos con básicamente un siglo en donde la humanidad se sintió devastada. ¿Por qué? Por mucha guerra, por mucha hambre, por mucha desolación. Por eso mismo, los libros que aparecen en esta época recogen todas estas cosas, todos estos temas que iban saliendo, y se agrupan básicamente en lo que nosotros vamos a conocer como los temas preferentes de la literatura contemporánea. Es así como aparece fuertemente dentro de los temas que tratan los libros de esta época la cercanía con la muerte. La gente iba caminando y a 2 cuadras le caía una bomba porque estaban en guerra, entonces tenían muy cerca la muerte. El tema también de la insalubridad, porque los adelantos médicos empezaron a aparecer recién más o menos desde la década del 20 en adelante. Por lo tanto, mucha población, sobre todo infantil, moría a causa de desconocimiento médico, desconocimiento paterno, de hambre, de frío, de las guerras. El carácter absurdo de la existencia, lo que decíamos recientemente, la gente estaba tan fácil para morir, ¿cierto?, que decían, bueno, ¿para qué vamos a vivir si no vamos a morir mañana? Pues ¿para qué? Esto es sumamente absurdo. Entonces empieza a generarse una especie de desazón, de no querer vivir, una especie de también criticar mucho a la gente que en el fondo no se daba cuenta de lo que estaba afectando a la población o a la gente raza. Después también tenemos la presencia de lo ilógico como opuesto a lo racional. Se empezó a refugiar mucho la gente en la religiosidad, no solamente en las religiones grandes o establecidas que nosotros conocemos, que son el cristianismo y el islam, sino también una fuerte presencia del elemento espiritual, y aparece sobre todo en la década de los 80, hacia el término de lo que vendría siendo la Guerra Fría, aparece fuertemente este movimiento de creencias en lo esotérico, creencias del más allá, de cosas muy elevadas, y aparecen mucho los libros de autoayuda, por ejemplo. También tenemos la soledad del ser humano en un mundo hostil. ¿Por qué? Porque aparece también este elemento de necesito vivir, esta necesidad de vivir, básicamente, ¿cierto? De luchar un poco frente a este sentimiento moribundo, frente a este sentimiento de muerte que asolaba a los seres humanos en este siglo. Por lo tanto, se sentían muy solos porque necesitaban estar en este estado de sobrevivencia. Por lo tanto, tenemos este sentimiento de estoy aislado. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre con todos estos elementos? Se empiezan a generar innovaciones en el ámbito de la estructura y las formas en los textos literarios. ¿Por qué? Porque, insisto, la historia influye fuertemente en los elementos de la creación literaria. Entonces, aparecen en este siglo las llamadas vanguardias literarias. Fíjense acá, tenemos en ambos 2 mujeres. Por un lado, tenemos mujeres muy exageradamente vestidas, ¿cierto? De un riguroso vestido largo, de muchos holanes, de muchas cosas. Y en el contrario, tenemos, y muy serias además, y en el contrario tenemos unas chiquillas que se están riendo, faldita corta, mostrando las piernas, mostrando los tacos, utilizando un vestuario más bien masculino, porque aparece este tema aquí de la corbatita, ¿cierto? Del pelo corto también, y aparece el tema del sombrero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? El siglo XX, con todas estas características que nosotros vimos con anterioridad de este elemento de ir
solo por la vida, de ir con el sentimiento de absurdo, con el sentimiento de me voy a morir mañana. ¿Qué es lo que empieza a generar entonces? Empieza a generar estas ansias por vivir rápido, estas ansias por vivir la juventud a concho. Por lo mismo aparecen entonces estas vanguardias literarias como opuesto o como respuesta radical frente al sentimiento de abandono, frente al sentimiento de me voy a morir mañana. Entonces, las formas estéticas, todo lo antiguo, todo lo que se hacía con anterioridad, se agotó. ¿Y qué fue lo que se empezó a realizar? Se empezó a vivir, pero a vivir a concho y a vivir en desbande. Entonces aparecen, como decíamos, las vanguardias literarias, también llamadas avant-garde. Llevan este nombre precisamente por la primera fila del pelotón que iba a la guerra. Las vanguardias eran la primera fila que iba al choque, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Eran los primeros que morían. Entonces, estas nacen en Francia y luego de las primeras guerras y quiebran con todas las tradiciones establecidas. Aparecen fuertemente a principios del siglo XX, después más adelante siguen apareciendo, pero ya no con tanta frecuencia, ni tanta intensidad, ni tanto ímpetu como fue en la primera mitad de este siglo XX, donde tenemos, por ejemplo, a estas chiquillas divirtiéndose ahí en una viga y a gran altura en el cielo. Entonces, las vanguardias literarias agrupan una serie de movimientos llamados los ismos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos preguntan, que esta es una pregunta que se hace mucho, ¿cuál es la diferencia entre vanguardia literaria y los ismos? Es lo mismo, es exactamente lo mismo, solo que las vanguardias literarias es el nombre grande y los ismos son los nombres pequeñitos que van saliendo. Entonces, ¿por qué llevan este nombre? Porque todos los movimientos literarios nacidos bajo las vanguardias llevan este sufijo de los ismos. El expresionismo, el futurismo, el creacionismo, todo terminan en ismo, por eso llevan ese nombre. Entonces, como decíamos, los ismos son tendencias o son escuelas artísticas que buscan romper con el pasado, instaurando nuevas tradiciones. La vanguardia tiene un sentimiento juvenil. La vanguardia tiene un sentimiento de romper con todo lo establecido. Los ismos o las vanguardias, pero básicamente son los ismos rompen con todo lo establecido y rompen también con los movimientos que se van generando dentro de los mismos ismos. Entonces, primero teníamos el creacionismo, por ejemplo, después aparece el surrealismo, pero el surrealismo rompe con lo establecido frente al expresionismo. Entonces es un movimiento de constante renovación, constante cambio y constante ruptura. Por eso mismo, Octavio Paz, un investigador de esta época, habla acerca de la tradición de la ruptura, donde un movimiento va rompiendo con lo anterior, siendo que al final todos son vanguardistas. Y también, finalmente, otro de las personas que investigan mucho este siglo, que fue Ortega y Gasset, hablan acerca de la deshumanización del arte, porque básicamente con este impulso, con este espíritu de ir rompiendo con todo lo establecido, se rompían patrones, se rompían tendencias, se rompían dogmas y al final no quedaba nada, básicamente. Entonces, las características de estos ismos, tal como dijimos, fundan un arte nuevo, rechazando absolutamente todo lo académico, todo lo estructurado, todo lo antiguo básicamente, y plantean la no mímesis en las obras. Ya dijimos que la mímesis es la intención que tiene el arte de copiar la realidad o de copiar a la naturaleza. Las vanguardias o los ismos dicen, bueno, paremos de copiar a la naturaleza y creemos por el amor de quien sea. Creemos porque para eso estamos acá, porque tenemos que ser nuevos, tenemos que ser vitales, tenemos que ser juveniles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Se empiezan a generar colectivos de artistas que funcionan de manera interdisciplinaria, es decir, se empiezan a mezclar las disciplinas. Tenemos un arte pictórico, por ejemplo, la pintura, que se empieza a mezclar con la literatura a su vez se empieza a mezclar con la música se empieza a mezclar con el cine y con todos los nuevos artes o las nuevas manifestaciones culturales que van apareciendo. De esta manera entonces los artistas vanguardistas o los artistas de los ismos comparten sus maneras de ver el arte y también de ver la sociedad y generan este elemento tan vital, tan importante para ellos como es la libertad de expresión, porque a través de la libertad de expresión manifiestan su intención juvenil, su intención vital de vivir
por vivir, alterando y mezclando de esta manera también estructuras formales del arte. Y de esta manera, como se empiezan a generar este arte por el arte, como empiezan a generar todas estas rupturas y como comienzan a generar este elemento que hasta este siglo no se había visto tan fuertemente como es la libertad de expresión, buscan que nosotros, los receptores, generemos una actitud activa, no una actitud pasiva frente a lo que vemos, sino que empecemos a opinar frente al arte, empecemos a generar, ¿cierto?, nuestra propia opinión y nuestra propia impresión frente a lo que estamos viendo. Por eso las vanguardias literarias o los ismos utilizan mucho las provocaciones de estas rupturas de género, ¿cierto?, de las que estábamos hablando, y además también muchas veces utilizan un lenguaje agresivo e incluso un lenguaje, podríamos decir, un poco burdo. Es decir, aparece, por ejemplo, el uso de mucho de las groserías en el arte que hasta el momento no se había visto con anterioridad. Uno de los sismos y uno de los primeros sismos que podemos ver en este siglo XX es el expresionismo, el cual se desarrolla en Alemania a principios del siglo XX. El expresionismo explora la realidad desde el interior del sujeto, alejándolo de lo real. Es decir, ¿abarca la realidad? Sí, pero no la realidad exterior, sino que la realidad interior del ser humano. Por lo mismo, predomina esta visión angustiosa y atormentada del mundo, porque como el mundo afuera era un caos, el mundo de adentro también estaba empezando a generar este caos. Por eso mismo, el ser humano o el objeto de arte es representado de una manera deforme y grotesca. De esto sí lo ven acá, ¿cierto? En esta pintura de Emil Nolde de 1911. Es una pintura bien extraña, donde se presentan dos caras, pero son caras un poco demoníacas por el color del dibujo mismo, donde una incluso se presenta de manera demoníaca y la otra está ahí como colgando al revés. Entonces, el objeto artístico se presenta muy grotesco, muy deforme y llama la atención y de hecho genera cierta violencia para el espectador. Por eso mismo, para generar esta violencia ante el espectador, los temas que se tratan generalmente suelen ser polémicos y sórdidos, tales como la muerte, la miseria, lo diabólico, etc. Y uno de los ejemplos de obras que podemos encontrar del expresionismo alemán es precisamente el libro La Metamorfosis, donde el objeto de arte, que es Gregorio Samsa, ¿cierto?, se transforma de la noche a la mañana en un bicho asqueroso que no sabe qué hacer y se transforma en este bicho básicamente porque rompe con lo establecido, porque ese día no quiere ir al trabajo y se quedó dormido. Y por eso se transformó en un bicho y la transfamilia lo trata de bicho y es un bicho realmente. Es una cosa muy extraña. Después, otro de los elementos que tenemos es el dadaísmo. Si se fijan, tenemos expresionismo, dadaísmo, los dos terminan en ismo. Este nace en Suiza en el año 1916 y su principal exponente es Tristan Tzara. El propósito de la creación dadaísta es el absurdo. Entonces aquí empieza a aparecer este tema que hablábamos recién del absurdo de la existencia, basando su obra en la destrucción y la muerte de la guerra. Ellos manifiestan una visión más bien muy nihilista del ser humano, es decir, una visión bien fatalista del ser humano. Manifiestan también muchas posiciones anarquistas porque buscan romper con lo establecido y provocadoras frente a la vida. Dicen ya basta, el dadaísmo es absurdo, seamos todos absurdos entonces. Por eso se relacionan mucho también con la corriente existencialista del arte. Y uno de los ejemplos que encontrábamos y que vimos en la clase que dedicamos a las vanguardias literarias es precisamente el texto Las piedras domésticas de Hans Arp, donde muchas veces se utilizan incluso ni siquiera palabras para expresar en un poema, sino que se manifiesta mucho el tema de las onomatopeyas, mucho sonido, mucha cosa media absurda. De hecho, esta pintura, ¿cierto?, de Marcel Duchamp, si nosotros la vemos, es la Mona Lisa. Es la Mona Lisa, que es una obra que nosotros conocemos mucho porque siempre se le están buscando ciertas intenciones, ciertas interpretaciones de esta creación. Ahora, lo que hizo Marcel Duchamp, entonces, básicamente es ponerle bigotes a la Mona Lisa. Y de esa manera, decir, bueno, la Mona Lisa no es tan importante, si al final le podemos poner bigotes. Entonces, se presenta la visión existencialista, nihilista, anarquista y provocadora del arte, donde el dadaísmo, de hecho, su nombre lo toma desde el tema
desde un balbuceo de bebé. Por eso se llama dadaísmo, porque hace un sonido absurdo, hace un sonido que en el fondo no tiene representación, no tiene sentido. El dadaísmo entonces precisamente lo que expone o lo que busca generar es no tener sentido. Después tenemos el surrealismo, el que se origina en el año 1924 y cuyo principal exponente es André Breton. Este nace como dictado del pensamiento sin orden lógico ni la razón y está influenciado fuertemente por el psicoanálisis de Sigmund Freud. Es decir, el surrealismo entonces va a estar influenciado fuertemente por la aparición de todas estas corrientes que nos aparecen en los sueños, donde los objetos aparecen deformes, donde los objetos aparecen cercanos y lejanos a la vez, donde los objetos aparecen en el fondo poco lúcidos. Por eso mismo, en el surrealismo se utiliza mucho la técnica de la corriente de la conciencia o de la escritura automática. Y como ejemplo de esta técnica surrealista encontramos a María Luisa Bombal con La última niebla. Entonces, ahora, si se fijan acá, este cuadro, ¿cierto?, de Salvador Dalí, que se llama La persistencia de la memoria, o también lleva por nombre Los relojes blandos, es un cuadro que representa un sueño donde los relojes aparecen derretidos, donde el tiempo en el fondo aparece sin gracia, aparece diluido, podríamos decirlo, donde el tiempo no corre porque representa básicamente un sueño. Después tenemos también el futurismo, el que nace en el año 1909 en Italia y cuyo incentivo está fuertemente puesto en los medios de transporte, donde todo pasa rápido, donde todo pasa en situación de estamos avanzando constantemente al futuro, están apareciendo muchos avances, están apareciendo muchas cosas nuevas, muchos medios de comunicación nuevos, muchos medios de transporte nuevos. Por lo tanto, hagamos una oda a todas estas cosas nuevas que están ocurriendo. Por lo tanto, ellos celebran la belleza de la velocidad. Por lo mismo, sus obras representan esta sensación de rapidez y vértigo. Si se fijan acá en este cuadro, ¿cierto?, que se llama La calle entra en la casa, donde se puede ver mucho movimiento, mucha cosa extraña, donde tenemos gente casi volando por los aires por el tema de la velocidad. Y el ejemplo que vimos en la clase de las vanguardias literarias aparece en el poema el poema de Philip Thomas. Y finalmente, otro de los sismos que podemos reconocer es el creacionismo, y este queda para el final. ¿Por qué? Porque el creacionismo es un movimiento chileno reconocido en el mundo, nace en la segunda década del siglo XX de la mano del poeta chileno Vicente Huidobro. En este creacionismo hubo una polémica entre Vicente Huidobro y otro autor llamado Pierre Reverdy, porque Pierre decía, no, Vicente Huidobro no es el creador del creacionismo, yo soy el creador del creacionismo. Sin embargo, años después se descubrió en un poema del año 1916 de Vicente Huidobro, donde él ya empezaba a hablar de esta corriente literaria del creacionismo, donde el poeta tiene que dejar de crear, tiene que dejar de imitar a la realidad, tiene que dejar de imitar a la naturaleza y empezar a crear. Por lo tanto, oficialmente, y a partir de este descubrimiento que se realizó, oficialmente esta vanguardia literaria reconocida a nivel mundial, el creacionismo, es una vanguardia chilena. El creacionismo promueve la independencia del arte, por lo que su principal valor es la invención por sobre la imitación. Entonces, en uno de sus poemas, Vicente Huidobro plantea que el poeta es un pequeño dios, un dios que en el poema tiene que hacer florecer, tiene que hacer crear una rosa, tiene que poder no cantarle, sino que crearla dentro del poema. Por lo tanto, el creacionismo también toma muchos elementos dadaístas, donde aparece mucho el tema de los sonidos guturales, aparece mucho el tema de los sonidos sueltos, de los balbuceos, de las onomatopeyas, ya que está tratando de hacer crear, ¿cierto?, los elementos dentro del poema.
Y una de las formas principales y muy utilizadas en el creacionismo es precisamente este tipo de poemas llamados caligramas, donde con las mismas palabras se va formando el poema. Entonces, estas vanguardias literarias, si bien fueron muy reconocidas en el mundo entero, ¿cierto? Fueron movimientos muy importantes. De hecho, por lo mismo se les agrupa, los ismos se agrupan bajo el nombre de vanguardias para no hablar de cada uno por separado. Se le realizaron muchas críticas. ¿Por qué? Porque fue considerado arte para minorías, porque nace en la aristocracia, no nace en el pueblo raso, sino que nace a partir de todas estas personas que en el fondo, a pesar de todas las guerras, a pesar de toda la destrucción, de la muerte que había, ellos estaban bien. Entonces, como ellos estaban bien y estaban creando arte por crear arte, simplemente por el placer estético de crear arte, se les criticó mucho porque no estaban involucrados con lo que estaba pasando en la realidad. Siendo que no es tan así, pues ya sabemos que este contexto extratextual influye fuertemente en la creación literaria. Entonces, ¿qué críticas se le realizaron a las vanguardias literarias? Por un lado, el hermetismo, porque los temas que tratan son muy cerrados. La autosuficiencia del arte, porque crean arte por arte, en el fondo crean arte por el placer de crear arte. Por lo tanto, no es ni tan auténtico ni tan puro, porque muchas veces sacaban una obra pictórica y la transformaban como lo que ocurrió con la Mona Lisa con bigotes. Tienen este elemento de la incoherencia lógica y la predominancia del subconsciente y de los sueños, por lo tanto no está, insisto, nuevamente involucrado con la realidad, o por una de las críticas que se le hace esta no involucración. Por lo tanto, aparece mucho este factor sueño y se le critica fuertemente. Y finalmente, la intrascendencia y la despreocupación propia de este movimiento, que finalmente es un movimiento juvenil, insistir en esto, es un movimiento juvenil con tendencia, entonces, precisamente a la despreocupación, a decir, bueno, lo que está pasando sí me afecta, pero no lo voy a tomar tanto en cuenta porque yo quiero crear arte, quiero dejar mi legado juvenil, básicamente. Ya, entonces decíamos que tradicionalmente nosotros vamos a reconocer 3 géneros literarios. Por un lado, me va a desaparecer aquí para que se vea bien. Por un lado tenemos el género narrativo, donde nos vamos a reconocer los cuentos y las novelas. Por otro lado vamos a tener el género lírico, donde vamos a tener los poemas y las canciones. Y por otro lado vamos a tener el género dramático, donde vamos a encontrar entonces las obras dramáticas. Pero ya dijimos que las vanguardias literarias buscan romper con la tradición. Entonces, tanto el género narrativo como el género lírico como el género dramático empezaron un poco a difuminarse y empezaron también a entremezclarse con, ya sea entre ellas mismas, o también empiezan a entremezclarse con otros elementos artísticos que ya mencionamos anteriormente, como la fotografía, el cine, la radio, etc. Entonces, por ejemplo, en la narrativa, es decir, en el género narrativo contemporáneo, se empiezan a utilizar diversas disciplinas como influencia. Por ejemplo, aparece fuertemente una influencia desde el punto de vista psicológico de la mano de las teorías de Sigmund Freud, y aparece también mucha influencia de teorías tomadas desde el cine, como por ejemplo técnicas como el montaje. Por lo tanto, en la narrativa contemporánea, el narrador, esta voz ficticia que nos va contando lo que va ocurriendo, pierde su visión de omnisciente, es decir, ya no sabe todo lo que le ocurre a sus personajes. Es ambiguo en la manera de presentar a los personajes porque muchas veces no sabemos bien quién está hablando. Y además, como perdió su visión de omnisciencia, tiene una percepción bastante limitada y parcial de la realidad y de lo que están viviendo sus personajes. Entonces, el narrador lo vamos a poder identificar a través del grado de conocimiento que tenga acerca del relato y también a través del grado de participación que tenga en los hechos que vaya narrando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la narrativa contemporánea vamos a reconocer
dos tipos o dos grandes tipos de narradores, divididos entre el grado de conocimiento y el grado de participación que tengan en la obra. En relación al grado de conocimiento, es decir, el narrador heterodiegético, es decir, que está fuera de la diégesis, fuera de la narración, vamos a encontrar al narrador omnisciente, que sabe todo lo que está ocurriendo con sus personajes, lo que piensan, sus anhelos, sus deseos, sus miedos, sus temores, lo que comieron, lo que bailaron, lo que cantaron. Y también vamos a tener al narrador de conocimiento relativo, que al contrario del narrador omnisciente, no sabe todo lo que ocurre, sabe solamente lo que él va narrando, no sabe parte de su interioridad, solamente lo que podría ver una persona por fuera. Por eso entonces decimos que este narrador es un narrador heterodiegético, porque está fuera de la diégesis, es decir, está fuera de la narración. Y por otro lado, vamos a tener al narrador homodiegético, que va a depender del grado de participación que tenga en los sucesos que acontecen en esta narrativa contemporánea. Entonces, si decíamos que el narrador heterodiegético tiene este nombre porque es distinto a la diégesis, es decir, está fuera de la diégesis, es decir, está fuera de la narración, el homodiegético es igual a la diégesis, es decir, es igual a la narración, es decir, está dentro de la narración. Entonces, como narrador homodiegético, vamos a encontrar al narrador personaje, es decir, un narrador que está dentro del mundo narrado, que está dentro de lo que está contando, está en la historia misma. Y dentro de ese estar en la historia misma, vamos a tener al narrador protagonista, donde él nos va contando todo lo que va ocurriendo, pero lamentablemente solo sabe lo que le ocurre a él, no lo que le ocurre a los demás. Al narrador en segunda persona, que va a estar un poquito más alejado de los hechos. Y finalmente al narrador testigo, que si bien está dentro de la obra, nos cuenta desde un lugar privilegiado lo que le está ocurriendo a un otro que probablemente es el protagonista. Y en ese mismo sentido aparecen estilos de narración para el narrador, donde vamos a reconocer el estilo directo, el estilo indirecto y el estilo indirecto libre. El estilo directo transmite la información de manera fiel, es decir, los personajes son los que van manifestando su propio diálogo y no hay intervención de absolutamente nadie para que los personajes digan lo que quieran decir. Por lo tanto, en el estilo directo van a aparecer marcas textuales como los 2 puntos, como el uso de comillas, como el uso de guiones y de rayas, pues de esa manera se va a ir marcando el diálogo de los personajes. En otro sentido, en otro carril opuesto totalmente, tenemos el estilo indirecto, donde el narrador es un narrador egoísta y no deja que sus personajes nos cuenten lo que está ocurriendo, sino que es el mismo quien dice, bueno, y aquí Pepita de los Palotes dijo que ella no quería ir a comprar el pan porque se iba a encontrar con Juanito de piernas largas. Entonces, en el estilo indirecto, los personajes no intervienen dentro de la obra. Es el mismo narrador el que nos va diciendo lo que va ocurriendo. Y después tenemos el estilo indirecto libre, donde se combinan los dos estilos anteriores. Y entonces tenemos tanto los personajes diciendo lo que quieren, y también vamos a tener al narrador diciendo lo que dicen los personajes. Después tenemos este elemento del tiempo en la narración. Tenemos que considerar que en la narración existen 2 tipos de tiempo. Tenemos el tiempo de la historia y el tiempo del relato. El tiempo de la historia va a corresponder al orden cronológico causal de los acontecimientos, es decir, al orden lineal de principio a fin, introducción, desarrollo y conclusión, todo ordenadito, donde la historia se nos presenta a los personajes, en el desarrollo se presenta su conflicto y la solución, y finalmente en la conclusión ya el conflicto se acabó. Mientras que en el relato se realiza una reordenación estética de la historia, lo que se hace con la finalidad de destacar ciertas situaciones o de construir intriga en la narración. Entonces,
Las técnicas contemporáneas utilizan mucho este tiempo del relato, donde el relato se va explicando de manera desordenada o alterada, ya sea para generar este elemento de intriga en la narración, es decir, de llamar la atención a la persona que esté leyendo, o también para destacar ciertas situaciones como mencionábamos ahí. Ahora, todos estos elementos aparecen fuertemente influenciados por técnicas de este medio de comunicación nuevo que nace en este siglo XX, que es el cine. Entonces, se generan dos fenómenos de isocronía y anacronía. La isocronía es cuando el tiempo de la historia y el tiempo del relato son absolutamente iguales, es decir, no hay alteraciones temporales o espaciales. Y las anacronías se generan cuando el tiempo de la historia y el tiempo del relato son distintos, provocándose entonces saltos temporales, ya sea hacia el pasado o hacia el futuro. Cuando los saltos temporales son hacia el pasado, se van a llamar o van a caer en la categoría de analepsis, y cuando los saltos temporales sean hacia el futuro, van a caer en la categoría de la prolepsis, es decir, en pro de algo. Por eso mismo aparecen estas técnicas llamadas raconto, flashback, flash forward y también la premonición. Entonces, si nosotros nos centramos en un presente, vamos a tener, ¿cierto?, saltos temporales hacia atrás, que decíamos se llaman anacronías, y saltos temporales hacia el futuro, que dijimos se llaman, saltos hacia atrás que se llaman analepsis, ahí sí, y saltos hacia el futuro que se llaman prolepsis. Entonces, acá chiquillos, ojo acá, el flashback y el raconto, que son estos dos elementos que aparecen acá, son saltos temporales hacia el pasado, es decir, son analepsis. En el flashback, el recuerdo que se realiza es un recuerdo rápido, momentáneo, al igual que el flash de la cámara, rapidito, apareció y desapareció, así, rápido, flashazo, rápido. Por eso se llama flashback, está hacia atrás. En cambio, el raconto es un recuerdo muchísimo más extenso, ya no es tan cortito como un flash, sino que es harto más extenso. Esa es la principal diferencia entre el flashback y el raconto. Mientras que en el flash forward y la premonición nos encontramos frente al mismo fenómeno de rapidez. El flash forward es una insinuación hacia el futuro rápida, muy concisa, muy precisa, como el flash, rápido, como el flash del superhéroe y como el flash de la cámara, todo rápido. Y por otro lado tenemos la premonición, donde también esto es hacia adelante, donde el elemento es hacia el futuro, mucho más extenso entonces que el flash forward. Chiquillos, estoy viendo que hay preguntas en el chat, voy a contestar las preguntas hacia el final, así que tranquilidad. Ya. Y en relación entonces hacia este tiempo narrativo, vamos a encontrar el relato dividido en tres expresiones. Vamos a tener la narración ab ovo, es decir, que va hacia el centro, va hacia el huevo, en el fondo eso es lo que dice la narración ab ovo, donde la historia está contada de principio a fin, ordenadita, en secuencia. Y por otro lado vamos a tener también la narración in media res, donde la narración parte desde el medio, es decir, parte generalmente desde el conflicto dramático o el conflicto de la narración, ahí sí, para ser más correcta con los términos, hacia el conflicto de la narración, pero para saber por qué ocurre ese conflicto, nos devuelven hacia el pasado y nos cuentan lo que ocurre hasta llegar al final. Y finalmente también tenemos la narración in extrema res, es decir, en el extremo de la cosa, donde la narración se empieza a contar desde el final, se nos cuenta desde el desenlace, pero para que nosotros sepamos cómo ocurrió ese desenlace, nos hacen un gran recuerdo hacia el inicio de cómo se originaron todas las cosas. Entonces, todas estas reordenaciones se hacen básicamente por una finalidad estética, por darle mayor belleza al relato o a la narración.
Y esto muchas veces se produce también porque en este siglo XX, como ya decíamos, es muy importante el contexto extratextual de la narración. Entonces, en el contexto extratextual de la narración aparecen fuertemente dos técnicas o dos elementos que influenciaron muy fuertemente a la narración. Por un lado vamos a tener al cine y por otro lado vamos a tener a los elementos de impresiones psicológicas. Entonces, esto ya lo explicamos. Ya, entonces, desde el punto de vista de la psicología, la corriente de la conciencia, el fluir de la conciencia o la escritura automática va a ser periodos del texto donde las ideas se presentan de manera inconsciente, donde el personaje está rápidamente dictando lo que le dicta o lo que se le presenta en la cabeza. De esa manera, a nosotros, los receptores, se nos permite conocer de manera más profunda a nuestro personaje principal o al personaje que se esté presentando ahí, sin ningún tipo de censura y sin ningún tipo de inhibición, porque se está presentando su propio inconsciente. Entonces, como se está presentando su propio inconsciente, lo mismo que se nos presentan a nosotros de repente las ideas en la cabeza, todo esto es muy rápido. Por lo tanto, narra el devenir del pensamiento de manera caótica, de manera no muy estructural, ¿cierto? No muy lógica y con poca aparición de las normas lingüísticas. Después también vamos a tener el monólogo interior, donde el personaje genera una especie de diálogo consigo mismo y aparece una verbalización de los contenidos mentales que no se pronuncian de los personajes y que no aparece una intervención del narrador, pues es el mismo personaje el que nos va contando las cosas. Por eso mismo manifiesta el campo vivencial de los personajes distinto al de las acciones, es decir, va contando su propia vivencia, lo que le va ocurriendo en el día a día. Este monólogo interior va a estar escrito en tiempo presente, va a ser utilizado en primera persona y estructuralmente va a ser mucho más organizado que este corriente de la conciencia que vimos recién, porque es un monólogo, es una especie de diálogo que está manteniendo el personaje consigo mismo. Tenemos también esta especie de soliloquio muy similar al monólogo interior. De hecho, muchos autores no diferencian el soliloquio del monólogo interior, donde el personaje también dialoga consigo mismo. Por lo mismo, no hay mucha diferencia entre uno y otro. La diferencia está en que el monólogo interior se queda en el pensamiento del personaje y el soliloquio es externalizado. Es decir, el personaje está hablando en voz alta, no necesariamente acompañado, está hablando entre sí mismo, pero es una reflexión en voz alta básicamente. Entonces la diferencia entre monólogo interior y el soliloquio está dado por la verbalización o no de los pensamientos, pero básicamente es lo mismo. También va a estar utilizado, va a estar expresado en presente, también va a utilizar la primera persona, también va a ser organizado y lógico, va a tener estructura sintáctica y los signos de puntuación. Entonces, como decíamos, chiquillos, por si les preguntan, por ejemplo, en la prueba que alguien por ahí dijo, mañana tengo prueba de esto. El monólogo interior y la corriente de la conciencia muchas veces ocurre que son tratados de manera indistinta. La manera que se diferencian es por cómo están representados. Monólogo interior es caótico, no aparecen prácticamente signos de puntuación. En la corriente de la conciencia prácticamente no aparecen signos de interrogación y es caótico. El monólogo interior es más estructurado, es aparecen, ¿cierto?, más frecuentemente el tema de la cohesión y los signos de puntuación. Ahora, la diferencia entre monólogo interior y soliloquio es la externalización o no, como decíamos, de los pensamientos que esté teniendo este personaje. Ahora, a nivel de la poesía, ya dejamos de lado la narración, nos centramos ahora en la poesía, aparece lo que conocemos como poesía visual. La poesía visual se aleja un poco del ámbito de lo literario y se acerca más al ámbito de la creación estética visual, es decir, se centra más hacia lo que es el diseño gráfico o las artes plásticas. Por eso podemos decir que la poesía visual predomina más bien la imagen frente al texto. Entonces, como decíamos, en el siglo XX, es decir, en la literatura contemporánea, los escritores o los artistas vanguardistas rompen esquemas, rompen estructuras y por eso aparece este elemento de la poesía visual donde en el fondo se mezclan tanto el mundo literario con el mundo pictórico, con el mundo de las imágenes o el mundo de la fotografía.
Entonces, la poesía visual es difícil de comprender, es más compleja que la poesía normal, porque en la poesía visual tenemos que atender a una serie de elementos que en otro tipo de textos no atendemos, como por ejemplo a el uso de la tipografía, es decir, qué tipo de letra utilizamos, la presencia o ausencia del color, es decir, si se utilizan muchos colores, si se utiliza un solo color, si es monocromo, la disposición del espacio y la inclusión del diseño gráfico, por ejemplo. Entonces acá, en este imagen que tenemos acá, tenemos escritos a la vez tanto poesía como visual. Entonces, si se fijan, acá tenemos el elemento de ¿influye el uso de la tipografía? Por supuesto, acá en este tipo de imágenes necesitábamos necesariamente una tipografía más bien gordita, donde se pudiese aplicar tanto una palabra como la otra. La presencia o ausencia del color, por supuesto, acá para que pudiésemos visualizar que dice poesía visual, se necesitaban colores contrastantes y etcétera, etcétera. Entonces, la poesía visual tenemos que ser muy observadores en relación a lo que se presenta como visual, básicamente. Entonces, en la poesía visual aparece la innovación del caligrama, que decíamos es un elemento creado a partir del creacionismo, ¿cierto? Que es un poema visual, básicamente, en el que las palabras y las caligrafías forman la imagen de lo que se habla. Entonces, acá tenemos un caligrama del autor chileno Vicente Huidobro que se llama Japonería. Y básicamente lo que nos cuentan es la historia de una princesa japonesa que está en su jardín haciendo un montón de cosas. Y básicamente el jardín lo que hace es esta especie de pirámide en donde ella es la reina de todo lo que ella le rodea. Tenemos también otra de las innovaciones que aparece en esta época, ¿cierto? Es el llamado cadáver exquisito, o también conocido como quebrantahuesos, donde lo que hacían los poetas era armar poemas, pero de manera colectiva. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Escribían, por ejemplo, una frase, cerraban el papel, se lo pasaban a otro poeta, otro poeta escribía otra frase, volvía a doblar el papel, se lo pasaba a otro poeta escribía una frase, volvían a doblar el papel, entonces así sucesivamente, ninguno de ellos sabía lo que había escrito con anterioridad. Entonces una vez después desplegaban el papel y al desplegar el papel salía un poema. Y ese es el conocido como cadáver exquisito o quebrantahuesos. Otra de las técnicas que se utiliza también es a través del dibujo, donde el dibujo se va realizando, ¿cierto? Después se dobla, otro artista realiza partes más del dibujo, se vuelve a doblar. Entonces nadie sabe bien qué es lo que hizo el otro con anterioridad, sino que trabajan en base a un concepto. Por eso mismo este dibujo es tan deforme, ¿cierto? Tenemos allá unas personas, que podríamos decir es una mujer y un hombre, unos brazos, unas manos medias deformes, unas piernas que no alcanzan a ser dilucidadas, y de hecho este hombre y mujer no se logran separar, ¿cierto? Y finalmente acá en el suelo tenemos otra figura que no sabemos bien en qué condiciones está, pero pareciera estar ensangrentado y pareciera estar con cadenas. Y es sospechoso porque arriba sale una de las manos con un revólver y otro con no sé exactamente qué sería. Entonces, lo que se hace aquí en el fondo es un juego de palabras o un juego de imágenes, donde en el fondo se empiezan a crear una especie de Frankenstein literarios. Entonces, dentro de los artistas destacados que podemos encontrar en el cadáver exquisito, encontramos a André Breton, Tristan Tzara y también a nuestro chileno Nicanor Parra, que lo que hacía él, ¿cierto?, era empezar a recortar imágenes de distintos periódicos, de distintas publicaciones, y empezaba a armar de distintos tipos de enunciados como que fuesen periódicos nuevos. Entonces él trabaja mucho con el tema del humor, con la ironía, con la crueldad, también muchas veces para generar risa, porque de esa manera él recorta, arma y empieza a armar estos mismos especies de juegos que hacían los autores. En relación a lo que es el género dramático, nosotros en la estructura tradicional que conocemos del género dramático tenemos una presentación del conflicto en la introducción, después en el desarrollo encontrábamos el desarrollo del conflicto y el clímax de la obra, para finalizar en el desenlace dramático, es decir,
bien armado todo el elemento de las instancias dramáticas, donde tenemos una introducción, se nos presentan todas las cosas, un desarrollo donde se van armando todas estas cosas, se van desarrollando, se van exponiendo, se van enredando, se van desenredando también, y después en el desenlace donde ya la calma vuelve a recobrar el escenario. Sin embargo, el género dramático, dentro de lo que es la literatura contemporánea, aparece una figura o un tipo de movimiento llamado el teatro del absurdo, donde en el teatro del absurdo se critica precisamente a la felicidad burguesa y a todo lo establecido con anterioridad. Recordemos que en el contexto extratextual de todas estas creaciones literarias está de por medio el vacío que deja la guerra en las personas normales, podríamos decir, y también, por otra parte, a la gente que está gozando, viviendo la vida loca porque tiene dinero y en el fondo es gente burguesa adinerada y aristócrata. Entonces, precisamente, el teatro del absurdo empieza a criticar todas estas cosas donde la gente seguía siendo feliz, donde la gente seguía yendo al teatro a ver este tipo de obras muy dialogadas, donde era todo muy estructurado, y busca romper con esto. Entonces, el teatro del absurdo rechaza el teatro tradicional en la caracterización de los personajes, es decir, en la estructuración de los personajes, en la trama tan estructurada, ¿cierto? Y en la comunicación dialogada. Entonces, ¿qué es lo que hacen en el teatro del absurdo? Se empezaron a crear especies de bucles, donde al final no se llega a ningún lado. No hay ni introducción, no hay desarrollo, no hay conclusión de la obra porque todo es circular, nada en el fondo tiene sentido y de hecho por eso mismo se llama teatro del absurdo, porque lo que se presentan ahí son instancias muy absurdas, muy caóticas, donde uno al final no sabe bien qué es lo que está viendo. Entonces, la realidad en este teatro del absurdo se presenta de manera grotesca, los personajes son seres absurdos y además también están muy poco delimitados, donde un personaje A está frente a un personaje B y muchas veces ese personaje B adquiere características o categorías del personaje A, por lo tanto es bien poco delimitado. Y en relación a este teatro del absurdo, tenemos como a grandes exponentes a Eugene Ionesco con La cantante calva, a Samuel Beckett con Esperando a Godot y en Chile tenemos a Jorge Díaz con El cepillo de dientes. Pero si se fijan, todos ellos están centrados en la segunda mitad del siglo XX, donde en la segunda mitad del siglo XX tenemos fuertemente la aparición ya y el término de la Segunda Guerra Mundial con estos dos sucesos que ocurrieron en Japón, ¿cierto? Donde la gente dice, bueno, alcanzamos un nivel tecnológico, ¿cierto? Donde nos podemos matar a gran escala. Bueno, todo esto es súper absurdo. Entonces, precisamente, el teatro del absurdo toma estas características donde nada finalmente tiene sentido. Ya, uno de los últimos fenómenos que vamos a revisar en relación a lo que es la literatura contemporánea es la intertextualidad. La intertextualidad es una relación transformativa de una obra con otro texto anterior. Es decir, se empiezan a generar especies de diálogos entre las obras literarias, ¿cierto? Ya sean literarias, ya sean pictóricas, ya sean de cualquier orden. En el fondo lo que hace la intertextualidad es mezclar y retomar cosas antiguas para hacerlas nuevas. Entonces, la intertextualidad se relaciona mucho con lo conocido como la interdiscursividad, donde los elementos o donde las creaciones artísticas, ya sean literarias, pictóricas, no son puras, sino que se van entremezclando entre sí. Esto mismo, este fenómeno de la intertextualidad, posibilita al receptor de la obra realizar una lectura múltiple, atendiendo vinculaciones entre un texto y otros. Entonces, tenemos ahí arriba un texto del siglo XVIII de Gustavo Adolfo Bécquer, un texto muy romántico donde él hace unos versos que dicen: ¿qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Súper romántico. Entonces, ¿qué es lo que hace Nicanor Parra después, ¿cierto? En este siglo XX, en la década del 60, crea estas bandejitas donde tienen al señor Nadie y él dice: y tú me lo preguntas, antipoesía eres tú. Entonces, básicamente, él hace una intertextualidad con un texto muy antiguo de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿cierto? Y lo renueva, lo rearma y no alcanza a ser una copia total porque de partida el formato no es el mismo, aparece su personaje creado por él mismo y
utiliza un término que es propio de él, que es la antipoesía, esta poesía en el fondo que no es poesía. Entonces, acá tenemos también otro tipo de relación de intertextualidad, donde tenemos una obra muy antigua, que es la Última Cena, donde aparece Jesús con sus apóstoles, y por otro lado, desde el punto de vista de la publicidad, tenemos también ahí una imagen que en el fondo recrea esta obra antigua, pero enfocada hacia otro ámbito. ¿Alcanza a ser plagio? No alcanza a ser una copia, porque los personajes no son los mismos. De hecho, tenemos un género inmediatamente distinto. Tenemos aquí un Jesús masculino acá arriba, y acá tenemos a una señorita representando la figura de Jesús, por lo tanto no podemos hablar acerca de plagio. También tenemos, por ejemplo, en Los Simpson aparecen mucho estas intertextualidades, donde en el fondo no van copiando, sino que van tomando elementos y los van recreando como propios. Existen varios tipos de intertextualidades. Una de las intertextualidades es la influencia, donde se realiza una imitación inconsciente de un modelo. Por ejemplo, que a uno le gustase mucho un autor y sin quererlo empieza a copiar ciertas cosas o ciertos elementos de ese autor, pero no llegando a copiarle todo, sino que generando esta influencia. Generalmente esta es temática, aunque también puede ser estilística, es decir, muchas veces se copian los temas, pero también pueden ser elementos de estilo. Y si se asume con creatividad, puede ser muy beneficiosa, chiquillos, puede ser muy buena, porque uno en el fondo le copia a personas que saben más que uno. También tenemos el elemento de la parodia, donde se realiza una imitación burlesca de una obra o de un estilo o de un autor. O sea, acá nuevamente tenemos a Los Simpson recreando una obra el siglo XIX, ¿cierto? Que es el grito de Munch, y tenemos acá el grito de Homero, muy similar, el mismo uso de colores, la misma intención de grito, las mismas otras figuras al fondo, etcétera, etcétera. Pero finalmente tenemos otra categoría de intertextualidad, que es el plagio. El plagio es el nivel al que nunca debemos llegar, porque es la copia literal, textual de un elemento, donde uno maliciosamente hace pasar por propio un elemento que no lo es. La intertextualidad basada en el plagio en muchas partes del mundo es considerada un delito, porque en el fondo se está robando la idea de otra persona. Por eso les decía, este nivel de intertextualidad nunca hay que llegar, porque el plagio es delito, es un engaño, no existe creatividad, y además es una imitación con la conciencia, con la intención de robar ideas ajenas. Otro tipo de intertextualidad que podemos encontrar es la intertextualidad por citas, donde uno utiliza lo dicho por otra persona dentro de su propio texto, pero no está robando, sino que está indicando que estas palabras o esa frase no es de uno, sino que es de otra persona, y esa otra persona aparece nombrada dentro de nuestro propio texto. Otro de los elementos es por alusión, es decir, tomar algún elemento, nombrarlo, pero no decir exactamente qué es lo que es. Por ejemplo, acá en este poema de Lope de Vega, que se llama Ir y quedarse y con quedar partirse, dice: ir y quedarse y con quedar partirse, partir sin alma y ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse. En ese caso está realizando una alusión a las sirenas que aparecen en la Odisea de Homero, donde el personaje principal, Odiseo, se amarra a un mástil, ¿cierto? Se amarra a un palo para no salir corriendo y en el fondo ahogarse, porque eso era lo que buscaban las sirenas, que en el fondo él se ahogara en el mar y no pudiera seguir haciendo su recorrido. Entonces, por eso Lope de Vega dice esto de oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse, porque está haciendo una alusión directa a lo que hizo este personaje de Odiseo en la Odisea. También tenemos la intertextualidad global o general, donde en el fondo el texto entero se ve influenciado por un texto distinto. Y para que sea considerada global, entonces tenemos que considerar todo el elemento, por eso se llama global. Consideramos todo el globo, básicamente. Entonces acá tenemos una fotografía original de la señorita Marilyn Monroe, donde está parada en una ventilación del metro de alguna ciudad, supongo que Nueva York. Y ella está ahí
subió el viento y ella se cubre, pero igual se le ven las piernas y para esa época era súper sexy. Bueno, acá tenemos entonces una publicidad que hace lo mismo con un pollo, donde dice tenemos, o sea, las mejores piernas, ahí enfocándose a los tutos del pollo que supuestamente son agradables para comer. Y también tenemos otro fenómeno distinto, que es el fenómeno de la intratextualidad, o también conocida como la intertextualidad restringida, donde el mismo autor toma elementos de obras distintas, pero de él mismo, y las empieza a generar munditos donde se empiezan a unir. Por ejemplo, acá tenemos en el caso de Matt Groening, que tiene la creación de la serie Futurama y tiene la creación de Los Simpson, donde en algunos capítulos aparecen sus personajes mezclados. Lo mismo ocurre acá con Akira Toriyama, donde él tiene a su haber la creación de Dragon Ball, pero también tiene la creación de Arale, o también conocida como Dr. Slump, donde también aparecen ahí entremezclados y los personajes se conocen y realizan una serie de cosas bien divertidas. Lo mismo ocurre mucho ahora último con las películas o con los cómics de los superhéroes, donde tenemos, por ejemplo, el cómic de Hulk, tenemos el de los X-Men, tenemos el de, Iron Man, tenemos el de... un montón de cosas, y finalmente los mezclan a todos en una misma película y hacen todo un mundo de lo que vendría siendo en el fondo un ejemplo de intratextualidad, donde elementos del mismo mundo o del mismo creador se empiezan a entremezclar y generan una relación de intratextualidad. Ya, entonces, para ir concluyendo esta maratón de lo que fue la creación literaria del siglo XX. En el siglo XX y hacia el siglo XXI, la subjetividad dentro de la obra narrativa cobra una importancia inusitada. En este caso, aquí lo que cobra una importancia inusitada es la aparición de la voz literaria, la aparición de las innovaciones literarias. Por lo mismo, podríamos decir que frente a la racionalidad que teníamos en los siglos anteriores, en el siglo XX y XXI, se presenta un elemento totalmente contrario, que es la irracionalidad. En el caso de los siglos anteriores teníamos unos textos muy estructurados, en el siglo XX son más bien espontáneos e incluso intermezclados con otro tipo de textos. Tenemos una realidad unívoca, simple y transparente, es decir, muy lineal. En caso del siglo XX tenemos una realidad múltiple, compleja y confusa debido a todos estos elementos extratextuales de los que estábamos hablando. En los siglos anteriores tenemos certeza y fe en las ideas absolutas. En cambio, en el siglo XX, como ya nada es absoluto, ya nada es eterno, se empieza a generar más bien unas creencias más bien del ámbito religioso. Y finalmente, en los siglos anteriores tenemos una sola perspectiva de la realidad. En cambio, en la literatura del siglo XX, a través de esta aparición de narradores múltiples, tenemos muchas también perspectivas de la realidad. Hemos terminado. Ya, nos vamos entonces ahora sí a las preguntas después de esta super maratón de lo que fue este siglo XX, la literatura del siglo XX. Voy a ver el chat, dije que iba a contestar preguntas al final, vi que habían preguntas. Ya, Javier Ávila, ¿cómo es eso de los ismos? ¿Lo puede explicar de nuevo? Sí. Ya, en el siglo XX aparecen muchas corrientes artísticas nuevas. Para englobar cada una de estas corrientes artísticas nuevas, nosotros utilizamos el nombre de las vanguardias literarias. ¿Por qué? Porque aparecen todos estos movimientos, ¿ciertos?, que son muy vanguardistas, son muy juveniles y que buscan romper uno con otro, porque precisamente buscan romper con todo lo establecido con anterioridad. Entonces teníamos al expresionismo, que rompía con todo lo establecido con anterioridad. Después del expresionismo apareció el surrealismo, pero el surrealismo no solo rompió con lo antiguo que teníamos tradicional, ¿cierto?, sino que, por ejemplo, también rompe con el expresionismo. Después del surrealismo aparece el futurismo. Entonces, el futurismo, ¿qué es lo que hace? Rompe con todo lo antiguo y lo anterior, pero también rompe con el expresionismo y el surrealismo, que eran los movimientos más cercanos que tenía hacia él.
¿Por qué se llaman ismos? Porque todos terminan de la misma manera. Expresionismo, ilusionismo, surrealismo, dadaísmo, futurismo, creacionismo. Todos terminan en ismos. Entonces, por eso la otra nombre que se les conocen son los ismos, porque terminan todos con ese nombre. ¿Qué era isocronía? Vamos a revisar. Isocronía. Hay tantas cosas. Ya, la isocronía, Constanza Schneid, que está preguntando, la isocronía es cuando el tiempo de la historia y el tiempo del relato coinciden. Es decir, cuando tú encuentras un relato donde no tenemos alteraciones temporales, donde el relato se presenta de manera lineal, es decir, de introducción, desarrollo y conclusión, donde el relato al inicio te presenta de qué se va a tratar, te presenta los personajes, el ambiente, después tiene un conflicto, el conflicto se desarrolla y finalmente todo vuelve a la calma. Ahí tienes una isocronía. El tiempo de la historia y el tiempo del relato son exactamente iguales, no hay alteración temporal. Todo texto PSU tiene autor o autores, año de publicación, etc. ¿Es necesario tomar estos datos en cuenta para responder las preguntas? Sí, pero no. A ver, ¿por qué sí, pero no? Porque las preguntas que a ti te realicen en la PSU de lenguaje en relación a los textos van a estar referidas precisamente a lo que diga el texto. Ahora, este conocimiento de, por ejemplo, conocer el autor, conocer el año de la publicación, etcétera, te sirve, pero también te puede confundir, porque puede que tú sepas elementos del autor, ¿cierto? Y que tengan influencias en el texto, pero esas influencias no la van a tomar dentro de lo que son las preguntas. Entonces, ¿te va a servir? Sí, te va a servir un poco más para entender el contexto, pero te puede confundir a la hora de contestar las preguntas. Entonces, ¿es necesario tomar estos datos en cuenta para responder las preguntas? No. Quédate, eso sí, con la información que te entregue dentro del texto. Por ejemplo, si el texto no tiene título, pero aparece el autor y aparece el año, considéralo, puede que te sirva. Pero si te aparece el título y no te aparece el año, y tampoco te aparece el autor, bueno, considera solamente el título. ¿Ya? Pero ojo con eso, te puede confundir muy fácilmente. Entonces no tomes tanto en cuenta eso, toma más en cuenta los elementos textuales. Título, lo que aparezca, solamente lo que aparezca, nada más. Cristian Daniel Herlitz Palavicino. ¿Puede explicar los saltos temporales? Sí. Con mucha alegría. Ya. Entonces, tenemos los saltos temporales hacia el futuro y saltos temporales hacia el pasado. Los saltos temporales hacia el pasado va a ser el flashback y el raconto. El flashback es un salto al pasado rápido, es decir, es un recuerdo rápido. Como el que tú me estés hablando de algo, por ejemplo, que tú me estés contando una película y te diga, el otro día vi una película similar donde al protagonista le ocurría tal cosa. Un contexto rápido, muy rápido, preciso, conciso, pero es un recuerdo de mi pasado. Por lo tanto, es flashback. Este flashback está compuesto de dos palabras del inglés, flash y back, donde flash, rápido, back, hacia atrás. Y por otro lado, después tenemos también en el pasado, ¿cierto? Es decir, en las analepsis, tenemos el raconto, donde el raconto también es un recuerdo hacia el pasado, pero su extensión es mucho más amplia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el raconto? Si tú me preguntas, me estás contando una película, ya yo no me quedo en decirte, yo vi una película que ocurría tal cosa, sino que te cuento toda la película que vi, absolutamente toda la película, y tal vez más. Entonces, el raconto es un recuerdo extenso, muy amplio. Después, en los saltos temporales hacia el futuro, es decir, en la prolepsis, tenemos el flash forward y la premonición, donde el flash forward también está compuesto de dos palabras del inglés, flash, rápido, forward, hacia adelante. Entonces, en el flash forward, al igual que en el flashback, lo que viene hacia adelante es rapidito, donde nada hacía presagiar que tal cosa, rapidito, preciso y conciso, rápido. En cambio, la premonición es una extensión temporal mucho más amplia, donde el relato es muchísimo más amplio. Entonces, por ejemplo,
en uno de los textos de Gabriel García Márquez, donde él dice, no me acuerdo exactamente cómo empieza el libro, pero dice, estaba el personaje, no sé, Aureliano Buendía, estaba frente al pelotón de fusilamiento el día que recordó, Entonces, ese recuerdo, esa premonición que es hacia adelante, es muchísimo más amplia que una cosa más sencilla. Entonces, la prolepsis es hacia adelante, es hacia el futuro, y hacia el futuro podemos reconocer el flash forward y también la premonición. Por eso están los monitos, en el caso del flashback y el flash forward están solamente caminando, y en el caso del raconto y la premonición están corriendo porque la extensión es muchísimo más amplia. Entonces, chiquillos, la clase de este momento está concluyendo, y además es la última clase de puntaje NEM de lenguaje. Ya. Entonces, como estas clases estaban dedicadas a estudiantes de cuarto medio, chiquillos, recomendación sincera de profesora que le hace clases a cuarto medio: gocen este último tiempo que les queda en el colegio, aprovechen al máximo todo lo que puedan, extraigan todos los conocimientos que prueban, y les deseo de todo corazón que lo último que están viviendo se les quede grabado a fuego en la mente y en los sentimientos, porque cuarto medio es una etapa maravillosa. Tengan suerte, tengan ánimo, tengan la fortaleza de seguir con lo que continúa, que no es poco, término de año, PSU, proceso de selección, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Tengan la fortaleza mental, prepárense harto para lo que se viene, pero a la vez también gócenlo y disfrútenlo un montón. Nos vemos en otra instancia, si es que el destino así lo quiere, pero el día de hoy damos por concluidas las clases de lenguaje NEM, las clases dedicadas a ustedes como estudiantes de cuarto medio. Por mi parte me despido, nos vemos en otra oportunidad, tal como dije, que estén bien, chao, chao. Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del sistema único de admisión de las universidades tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública.